Bueno, primero que todo, gracias, Ixchel, por estar aquí con nosotros. Qué Mm. lindo poder estar en este espacio contigo, conversar contigo. Bienvenida. Gracias, Caro. Es un gusto, es de verdad un gusto que me hayas invitado y que podamos compartir en este espacio. Me da mucha ilusión. Sí, qué ilusión. Y bueno, para todos, les quiero contar, yo conocí a Ixchel en un retiro de meditación que hicimos en Mm. Manzanillo, México. Y la historia es interesantísima porque yo soy bastante reservada y especialmente estaba pasando por una situación difícil y quería como un espacio privado. Y llego al retiro en México y me dicen, te asignamos ya una compañera de habitación. Y yo como, ay no, fijo, va a ser alguien que ronca o súper así como una persona rarísima, yo no quiero compartir espacios con nadie, ay, terrible, yo así haciéndome a la mala idea, ¿no? Y llega este personaje Este maravilloso gremlin. que entra y ya trae consigo una luz maravillosa, una risa, la sonrisa que están viendo en este momento para las personas que lo están escuchando. Ixchel tiene una sonrisa preciosa y me iluminaste ese retiro y me has iluminado una gran parte de mi camino, así que me complace muchísimo comenzar contigo y quiero invitarte a que te presentes. Cuéntanos, ¿quién es Ixchel Martínez? Pues es un gremlin, ¿no? Me llamo a mí misma a veces como un gremlin porque pues sí, soy muy traviesa y juguetona, pero a la vez tengo esa parte como muy profesional y muy seria, ¿no? Entonces aquí es una mezcla de ambos mundos porque tú conoces a Ixchel, la divertida, la humana, y también te ha tocado asomarte un poco a conocer a Ixchel, la profesional, que todos lo tenemos, ¿no? Entonces este podcast es interesante porque pues contigo tengo esa mezcla de ser ambas. ¿Quién soy? Bueno, pues mi camino profesional ha sido la psicología. Lo tengo como muy claro desde chiquita, desde los 12 años. Ya sabía que quería ser psicóloga. Y nunca lo dudé y nunca lo he dudado. Y la verdad es que me encanta. Me encanta la psicología porque va atrás, ¿no? Al trasfondo, atrás del telón de cualquier persona y de cualquier fachada. Y entonces, pues la verdad es que a mí me gusta un poco el conocer las cosas más a fondo. Entre ello, pues también está el camino un poco holístico o quizás espiritual, por ponerle ese nombre, que va un poco más allá de lo que podemos ver o entender, ¿no? Entonces es donde la psicología el mundo holístico y espiritual pues se fusionan. Entonces, pues sí, tengo un camino muy marcado de ambos, ¿no? Un poco la meditación o mis momentos de calma mental, que son un tipo de meditación, y el profundizar, irnos como mucho más allá de lo que podemos entender. Y ese es Ixchel, con toda esa gama, ¿no? De base. Entonces, pues bueno. Hermoso. Me genera mucha curiosidad que mencionas que desde pequeñita querías ser psicóloga. Uno no es como, entre comillas, la típica carrera que escogen los niños, ¿no? Como médico, ingeniero, bombero, policía, presidente del país, ¿no? ¿Cómo eliges tú o cómo descubres tú siquiera que existe esta carrera, que existe esta profesión y por qué el llamado? ¿Por qué te atrapó esa carrera en particular? Esa es una linda historia, la verdad, de alguien que quiero mucho. Bueno, yo de chiquita, chiquita, quería ser pintora. Entonces me encantaba agarrar lienzos y pintar. Pero a los 12 años me mandan a París. Yo soy hija única. Entonces el hermano de mi papá vivía en París y es psiquiatra y psicólogo. Trabajó muchos años con niños en Vietnam después de la guerra. Entonces una persona, la verdad, que trae como mucha escuela y mucha práctica interesante. Mi tío me recibe allá en París porque ahí vivía y estuve con él todo un verano. Y me acuerdo perfecto el momento en el que yo elegí ser psicóloga. Me llevaba todo el tiempo a museos, a cosas que no siempre a los 12 años son fáciles. Pero entonces me acuerdo que fuimos a este museo, estamos enfrente del cuadro de Napoleón, que se llama La coronación de Napoleón, y nada más entramos al museo a que me explicara ese cuadro, ¿no? Entonces nos sentamos y se puso a explicarme como todo el contexto histórico que estaba viviendo en ese momento Francia, y me explica, en esa época, el,
el sacerdote o el obispo le ponía, el papa creo que era, le ponía específicamente la corona que va a ser el futuro rey. Pero Napoleón, con este complejo de ser chiquito y querer gobernar el mundo, le quita la corona y él se la pone. Y eso es un acto muy fuerte y muy impactante porque nunca había sucedido en la historia y me va envolviendo en lo que yo voy viendo enfrente de mí. Entonces me va envolviendo entre la historia, la forma en que platica, con el cuadro, el arte, y me va enamorando del... Mis papás son mucho de arte y siempre me llevaban a conciertos y así, pero esta vez me llegó profundo, igual con la ópera, ¿no? En ese viaje. Entonces, yo me acuerdo que estoy escuchándolo y en mi cabeza tengo este pensamiento. Wow, como él me lo explica, me está encantando. Él estudió psicología. Yo tengo ganas de que cuando yo explique las cosas, la gente me entienda como yo lo entiendo a él. Entonces yo quiero ser psicóloga. Y regresé a México con una claridad de yo quiero ser psicóloga. Y nunca dudé, y nunca lo he dudado. Me Entonces sí, encanta. Me sí, sí, sí. encanta. Y no es solamente psicología, sino simplificar conceptos para hacerlos más humanos, más aterrizados, o por lo menos esa ha sido mi experiencia contigo, ¿no? Como conceptos que igual pueden ser muy complejos, los seres humanos somos muy complejos, pero tú lo vuelves moderno, práctico, agradable, ameno, gracioso, muy humano, muy real. Pero cuéntanos a qué te dedicas hoy y de qué manera estás aplicando eso que te enamoró de la psicología cuando fuiste a París. No tengo mi consultorio, me dedico 100% al consultorio, es un placer, es un honor poder entrar al backstage de las personas, a su intimidad, en sus pensamientos y sus miedos, ¿no? Y creo que en mi camino he encontrado una fortaleza que es explicar algo tan abstracto como el mundo psicológico y las emociones. Es algo que sentimos, pero no sabemos ponerle palabras. Y en mi caso, un poco quizás por mis propios procesos y la forma en la que hago analogías, llevo a que la psicología sea entendible y masticable, como lo que acabas de decir, ¿no? Entonces el consultorio termina siendo no nada más un lugar donde el paciente llega y habla y se desahoga y encuentra un poco de resolución a través de escucharse a sí mismo, sino le doy mucha teoría, pero muy masticada de una manera digerible. Entonces sus procesos son suyos, no dependen del psicólogo. Yo ayudo al paciente a entender sus propios procesos y a generar sus propias herramientas que lo saquen de sus procesos. Al final, el proceso psicológico es tan natural como la digestión, pero como no lo entendemos muy bien y nos abruma, lo hacemos muy mágico. Y no se trata de entenderlo, se trata de entender cómo podemos hacerlo orgánico. O sea, yo no sé explicarle a un marcianito el hambre. Es como muy complejo explicarle, pues cuando tienes hambre a veces te duele la tripa, a veces te cansas, a veces... Sin embargo, tu cuerpo ya sabe mandarte una señal y tú ya detectaste que la acción que requieres es comer, no tomar agua. Entonces, pues pasa lo mismo con las emociones. Cuando le enseñas a alguien ese lenguaje corporal que lleva emociones, la persona ya sabe qué hacer. Entonces ya no es un proceso que depende del psicólogo o de la interpretación externa, sino te empoderas de cierta manera porque tienes la capacidad de entenderte y darte a ti mismo lo que requieres según la emoción o la vivencia que estás atravesando, o la persona que toca tus heridas, cómo manejo mis heridas, no es el otro el que me activó, sí su comentario me activó, pero es mi herida, cómo manejo mi herida en este momento de vulnerabilidad. Entonces, el ayudarle al paciente a que maneje su propia situación es muy bello, porque no dependen de mí entonces, dependen de ellos utilizar sus herramientas. Entonces, creo que el consultorio es como una escuela de las emociones, el consultorio que manejan conmigo, ¿no? Para ello, mi querida Caro, se requieren varias técnicas, ¿no? No nada más es, o sea, me ha tocado como estudiar varias cositas y tener yo mi propio proceso psicoemocional para poderlo como discernir de una manera en que los demás lo puedan digerir y entender de manera muy palpable, ¿no? Eso es como Mm. lo que siento que puedo ofrecer. Y te quiero preguntar, hablaste de tu proceso, mis propios procesos. Sí. Y en muchas ocasiones
muchas personas ponen en práctica nuevos aprendizajes, nuevas metodologías, simplemente por curiosidad pura, cómo Mm, poner en práctica cierto concepto, pero en sus propias vidas, utilizando sus vidas como laboratorio o por deseo de sanación propia. Me gustaría que entráramos un poquito en tu proceso de aprendizaje, de crecimiento personal y asumo que ha sido una trayectoria enorme y larguísima, pero ¿hay algo que quisieras compartir de esa trayectoria, de tu profundización, de tus propios procesos que han tenido un gran impacto, no solo en tu vida personal, sino en tu vida profesional y la manera en la que ayudas a otras personas? ¿Cuál sería como o esos momentos, 2 o 3 momentos importantes en ese aprendizaje tuyo? mm. Ok, voy a hablar de la Excel que casi nadie conoce. Excel, voy a hablar en tercera persona, ¿no? Pero es una mujer, voy a cumplir 47 años. Es una mujer que ha sido muy libre y esa libertad me ha dado la gran oportunidad de entonces vivir una experiencia muy monástica. Voy a poner ese nombre, ¿ok? Y ahorita explico a qué me refiero. Am, por lo que sea, hay muchas razones detrás. Yo elegí no tener hijos y lo tenía muy claro. Y también he elegido no estar en pareja. Eso me ha dado la oportunidad de vivir una experiencia personal mucho conmigo misma. Lejos de ser algo trágico o malo, es fuera de lo común, pero para mí ha sido una gran oportunidad de estar en un autoconocimiento constante, en un crecimiento, observación y convivio conmigo misma todos los días, porque no tengo un distractor. Mi distractor es mi gata, mi trabajo, y trabajo desde casa. Entonces, y he elegido una vida porque de verdad es lo que a mí me llena, una vida donde realmente tengo como una calidad de vida muy cómoda, ¿no? No soy una chica que prefiere la ciudad, sino prefiero más lugares donde puedes salir a caminar y donde tiene toda la mano y donde hay contacto y conexión profunda con los que están alrededor. Entonces, estoy mucho conmigo y es lo que hoy elijo. El poder estar mucho conmigo me ha dado la oportunidad de que estos procesos que a veces la mayoría de los humanos, porque tienen 600 cosas, entran y salen por minutos, en mi caso es mi día a día. A eso me refiero con una vida monástica. En el camino, en la historia, encontramos personas que han estado mucho tiempo aislados del mundo y han tenido una vida de mucha profundidad, de mucho estudio, de mucho autoanálisis en el nivel que elijan, psicológico, emocional, espiritual, porque están muy aislados. Y mi vida no es que yo esté aislada, por supuesto tengo una vida social muy enriquecida, pero estoy muy cómoda en esta vida donde estoy mucho hacia adentro. Es lo que hasta hoy elijo, a lo mejor ya mañana no. Pero entonces eso pues me ha dado la oportunidad de que a la hora que hablo de procesos, no hablo de procesos desde el libro, ¿no? Porque Freud explicó de esta manera, sino porque pues ya los puse en práctica, ya los super mega mastiqué y entonces ya le puedo decir al otro, seguramente lo que vas a estar viviendo en los siguientes días es esto, 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 esto. Y casualmente sucede en el otro, porque el humano no somos tan distintos, Caro. Yo no trabajo con gente casi que está en México, mi población es muchos pacientes fuera de México porque estoy en línea desde hace 12 años. Entonces, eh, pues a pesar de que seamos tan distintos de pensamiento, culturas, la psique humana y los procesos emocionales son idénticos en casi todos. Es como la digestión y un cardiólogo puede ser cardiólogo en Francia y en México porque funciona igual el corazón, pues la psique y las emociones es idéntico, ¿no? Entonces, me gusta aterrizar mucho toda esta parte psicológica a un concepto pues muy físico, porque es orgánico, sentir es orgánico. Entonces no se trata de no sentir, se trata de saber qué hago con lo que siento, cómo lo manejo, cómo lo atiendo, ¿sí? Sabiendo que nunca vas a dejar de sentir, es como el hambre, nunca vas a dejar de sentir hambre. Lo que aprendiste en el camino es, ya sabes qué hacer hambre, ya Mm. sabes qué hacer cuando tienes apetito y lo atiendes, o ya sabes qué hacer cuando tienes ganas de tomar agua, ¿no? Claro, claro. Me encanta esto que dices de volverlo físico y de hecho recuerdo que en ese mismo retiro en el que estuvimos juntas, Ajá. eh, estábamos como en un jardín precioso, lleno de flores, hermosísimo México,
y empezaron a llegar unos perros grandes y yo desde pequeñita le he tenido miedo a los perros. Ujú. Entonces, que no es común, todo el mundo ama a los perritos, a mí me generan temor y es algo particular en mí. Y en el momento en que los vi acercar, yo me sobresalté un poquito y dije, oh, le tengo miedo a los perros. Y tú recién me conociste, me volteaste a ver y me dijiste, ¿en serio le tienes miedo? Conéctate con tu cuerpo físico. ¿Hay miedo realmente en tu cuerpo? Y yo me conecté en ese momento y dije, no, la verdad no, pero es una historia, ¿vale? Es una historia desde que me acuerdo, desde pequeñita, que mi historia es, lo tengo miedo a los perros. Y sí me generan un poquito de temor, pero en ese momento no. Pero claro, mi cuerpo me estaba hablando, mi mente me estaba diciendo algo diferente y tú me ayudaste a identificar cuál era realmente el que estaba ahí. Y estás hablando de que trabajas con muchas personas alrededor del mundo y me genera mucha curiosidad preguntarte, ¿qué estás observando? ¿Cuáles son los patrones que estás viendo en el mundo, en las personas? ¿Por qué se acercan a ti? ¿Cuáles son los intereses, las dolencias, las preocupaciones? Si pudieras hacer como un recuento de los patrones que observas en los seres humanos con los que interactúas, teniendo el filtro de psicología que tienes, teniendo el filtro de este ser humano que observa y percibe tanto las emociones de las personas. ¿Qué observas? ¿En qué está esta humanidad en este momento? Te voy a contar mm, una conclusión súper mafufa, porque no está basada en algo tan aterrizado todavía, o sea, no me he puesto a investigar científicamente, pero mi percepción es esta. A ver, creo que ya lo he hablado en algún otro punto. Am, no llevamos mucho tiempo teniendo este tipo de vida, ¿no? Hoy oprimimos un botón y tenemos luz, hacemos así, tenemos fuego, hago así, tengo agua. ¿Hace cuántos años la humanidad tenía estas facilidades? Tengo frío, me pongo inmediatamente algo. Tenemos un ahorro de energía, como entendamos que somos animales, mamíferos, pensantes, conscientes de ellos mismos. Nos parecemos a los mamíferos y tenemos nuestro lóbulo frontal, que es la parte humana. Me hago consciente de mí mismo. Eso me diferencia de un gatito. Ujú. Pero en todo lo demás me parezco a un gatito. Entonces, hace no muchos años, 200 años, 300, el humano requería mucho esfuerzo para conseguir alimento, calor, agua, higiene. Entonces, hoy tenemos todo eso sin ningún esfuerzo o casi sin ningún esfuerzo. Bajar a la cocina y servirme agua es esto esfuerzo a bajar al río 2 kilómetros y subir cargando un balde de agua para tomar agua. Entonces, todo ese ahorro energético, pues se nos olvida que somos seres en evolución. Todo el planeta está en constante evolución. Y el ser humano también, y el cerebro humano también. Hace 200 años, el ser humano, los bastones del ojo del ser humano no tenían la capacidad de ver el color azul. Veían el azul como un tono verde. Y tú lees Moby Dick y encuentras el mar tan verde. A ver, hasta donde yo me quedé el mar es azul, ¿no? Entonces, los bastones del ojo del ser humano ha evolucionado y ha evolucionado de una manera en que ni siquiera nos damos cuenta. Y seguramente en X años vamos a tener la capacidad de detectar otros colores que hoy no vemos. De la misma manera sucede a nivel emocional. Como ya tenemos un ahorro energético, cuando hay un ahorro energético físico, tenemos la oportunidad de que el cerebro crezca y evolucione. Entonces, vámonos a la pirámide. Maslow decía, primer escalón, el ser humano necesita tener sus necesidades básicas. Si no tiene sus necesidades básicas cubiertas, no podemos seguir al segundo escalón. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo te tapo la nariz ahorita, pero tú tienes mucha hambre y quieres comer, primero destapas la nariz para que puedas respirar, necesidad básica, y después satisfaces la necesidad de hambre o comer. ¿Ok? Así vamos, nuestro cerebro va priorizando según la importancia, aun cuando no nos damos cuenta. Entonces, cuando ya tenemos nuestras necesidades básicas cubiertas, en este momento no tengo que estar cubriéndome de más y corriendo por agua. ¿Qué sucede?
que mi cerebro tiene la capacidad de empezar a evolucionar al siguiente nivel. El siguiente nivel, después de las necesidades básicas, es la sensación de pertenencia, y es donde están los mamíferos. Por eso empecé con lo del cerebro mamífero. Entonces, todos los mamíferos requerimos sentirnos cómodos, amados, aceptados en nuestro entorno. Y ahí es donde está el humano. Tú tienes un niño en la escuela que puede funcionar muy bien académicamente, pero si hay una bronca en casa, el día siguiente el niño no va a poder poner atención, aunque sea un excelente estudiante, porque va a estar digiriendo las emociones de lo que sea que está viviendo a nivel personal. Pasa lo mismo con un ser humano adulto. Si tienes una bronca en casa, es muy probable que en el trabajo no estés tan enfocado y no des el 100. O sea, todavía nuestra prioridad es, antes de llegar a la parte intelectual, la parte racional, si mi mundo emocional está atorado o estoy pasándola mal, ahí me quedo. No puedo llegar al tercer paso. Entonces, ahí es donde está la humanidad y es donde llega terapia. El ser humano apenas está empezando a digerir y a entender sus emociones. Y como es algo medio nuevo la psicología, porque realmente llevamos 100 años y la psicología sigue avanzando. Hace 100 años era un análisis donde el paciente solo hablaba. Luego evoluciona a una terapia donde, bueno, vamos a sentir el cuerpo. Y entonces de pronto ahí hay una fusión entre varias técnicas, pero la psicología sigue avanzando cada minuto. Entonces, el ser humano está empezando a entender su mundo emocional y lo ve todavía muy mágico, muy raro, muy alejado de sus procesos, pero es muy natural. Entonces, todos los seres humanos que llegan a terapia no es que tengan un problema, no es que estén locos, es que nadie les ha enseñado cómo digerir esta emoción que no saben cómo tragarla, cómo funcionar a pesar de que esta emoción está funcionando o está activa en su cuerpo. Entonces, mi trabajo es darle las herramientas para que cual sea la emoción que están viviendo, cual sea el trastorno creado por una emoción o varias que se está manifestando, cómo resolverla. Van a lidiar con esas emociones el resto de su vida. La herida no se la va a sanar nadie. Le tengo que dar herramientas para lidiar con sus heridas, porque van a convivir con esas heridas el resto de su vida. Entonces es donde al final la gente llega a terapia. La terapia termina siendo hoy, Carolina, por lo menos mi experiencia, como una escuela de la vida adulta. Tenemos muchas carencias de información, no nos enseñan a respirar, no nos enseñan a dormir profundo, no nos enseñan a lidiar con conflictos, no nos enseñan a sentir la sensación de rechazo, no nos enseñan a qué hacer cuando estoy muy enojado. Nada más me dijeron que no me debo enojar, pero no es una realidad. Me voy a enojar a lo largo de mi vida. ¿Qué hago con ese enojo? Entonces, cuando le doy a la gente las herramientas para que lidie con su parte más humana, el ser humano se vuelve funcional. Tampoco nos enseñan finanzas, tampoco nos... Entonces, me toca hablar de todo, ¿no? Con algunos trabajo finanzas, con otros trabajo temas de su sociedad en el trabajo, con otros hablo sobre su paternidad o maternidad, con sus heridas de su infancia. No nada más es la tragedia y es que mi mamá me abandonó. No, no. Hay muchas otras cosas que la psicología abarca. Todas aquellas áreas donde dices, como que no sé por dónde, la psicología, un psicólogo bien letrado, te va a poder llevar a resolver y a entender cuál es el camino que quieres tomar y las decisiones que quieres tomar con tu socio. ¿Quién pensaría que se habla de trabajo y de sociedades en psicología? Pero se abarca también eso. Todo, se abarca todo. Todo lo que un humano tiene que ver, porque la psicología es el backstage que mueve al humano. Entonces, es la escuela de la vida, la psicología o la terapia. Así es como yo lo veo y como la línea que le doy a mis pacientes, ¿no? Somos seres humanos emocionales y lo que hemos Ay, estado claro. haciendo por muchos años es rechazando, evadiendo, negando o evitando enfocarnos en las emociones porque se han visto como algo no aceptado, algo malo, algo, eres muy emocional Ay, negativamente. eres súper sensible. Ay, comerse sensible, exacto, exacto. Y es que se nos ha dicho a los humanos que las emociones hay que evadirlas, rechazarlas, esconderlas, que son malas, que eres demasiado sensible si tienes emociones y es parte de nosotros, es parte de nuestra humanidad, pero en la manera más profunda, visceral posible y presente en todo momento. Te quiero preguntar, ¿cómo defines tú una emoción?
ajá, como que la psicología o esa línea, pues, es la que detecta una sensación física y entonces la subes al tinaco, o sea, la cabeza, y la cabeza dice, estoy sintiendo esta textura física, se llama tristeza. Y luego el proceso es, hay un diálogo consciente o inconsciente donde la cabeza dice, no debería de sentirme triste, porque mira, lo tienes todo, eres una persona maravillosa, o sí, claro que estoy triste porque me dijo, me faltó, o por supuesto que me merezco sentirme triste porque no he hecho, ta, ta, ta. Entonces, una vez que subimos la emoción o la sensación o la textura física a la cabeza, es cuando empieza el desorden, porque la cabeza entonces, al traer un diálogo, un juicio, un análisis sobre esa emoción, le mete más emociones. O sea, llega a una conclusión y esa conclusión genera más emociones dentro de ti. Voy a inventar. Yo despierto con una sensación de tristeza por hormonas, por el frío, por lo que sea. Y si mi cerebro lo detecta, lo enjuicia, después me voy a sentir angustiada porque no debería sentir tristeza, o enojada porque no soy capaz de ser feliz a pesar de que tengo todo, o con culpa porque claro que me merezco sentirme. Entonces, ¿qué sucede? La cabeza termina creando más emociones. El humano todavía no ha entendido cómo manejar sus pensamientos y no ha llegado a manejar esta higiene mental. Entonces, en mi caso, las emociones yo las manejo como texturas físicas y entreno literal a mis pacientes a no subirlas hacia arriba del cuello. Vivir la emoción con mucha limpieza en su cuerpo, o sea, que es un poco la línea del psicocorporal, sin tanto análisis. Atender la emoción en el cuerpo. ¿Qué sucede cuando atendemos la emoción en el cuerpo? La emoción se calma y se va. Y ya entonces, con la emoción más digerida, podemos aterrizar de dónde viene para poderla sanar, las heridas que están incrustadas en nuestro psique y en nuestro músculo, porque tenemos la memoria emocional muscular. Entonces, la emoción, a mí me gusta verla muy limpiamente, no desde un análisis que nos lleva a entender de dónde viene, sino primariamente aterrizarla en el cuerpo. Una vez que la aterrizo en el cuerpo, la puedo ver como una textura. De hecho, esto es muy antipsicológico, es a lo que voy, le digo al paciente, ¿qué sientes? Y en vez de que le ponga un nombre, depresión, ansiedad, angustia, los llevo más corporalmente. ¿Cómo se siente en tu cuerpo? Una pelota en el estómago y les hago preguntas físicas. ¿Caliente o fría? ¿Qué número tiene del 1 al 10? ¿Es pesada? ¿Es ligera? Y el estar atentos a esa sensación física, la sensación se va desvaneciendo. Así es como funciona el sistema emocional. Y ya entonces después podemos entrar a la profundidad de dónde viene, qué lo provoca, pero ya con un análisis muy limpio, sin una emoción que nos estorba. Manejo ambas técnicas, mucho análisis y mucho psicocorporal, ¿no? Es como que siento que esa fusión me ayuda a tener procesos separados y por ende muy limpios. Creo que esa es una forma en la que al paciente le funciona muy bien porque hablar y analizar una emoción sin sacarla de su cuerpo, a veces nos lleva a crear más drama sobre un mismo evento, a fortalecer un dolor, a hacerlo mucho más grande. Y por supuesto que duele y siente, pero se siente. Entonces hay que atender lo que primero se siente y después vamos a ese análisis, ¿no? Entonces, bueno, este estilo se le llama terapia integral porque integra varios tipos de terapia, varias corrientes en una misma técnica, en una misma charla, ¿no? Claro, y yo creo que también Ujú. le quitas, al hacerlo de esta manera, se le quita el peso que tiene, por ejemplo, la rabia, el enojo, la ira, emociones catalogadas como negativas, se le quita el peso, se le quita lo que hemos inventado y se le ha asignado a la emoción y se vuelve algo más universal, más cercano, más humano, como una pelota de fuego en mi estómago. Se me hace mucho más
cercano manejarlo de esa manera que netamente intelectual, manera en que lo estás haciendo. Sí, porque ¿sabes qué, Caro? Cuando logramos conectar con la emoción, quitándole el juicio si es buena o mala, pues tiene una función, ¿no? Por ejemplo, a ver, la ira, el enojo, esas emociones tan oscuras de la humanidad, feas, que no creemos y rechazamos y juzgamos. A ver, tiene una razón. Lo que yo haga con esa ira es lo negativo, más la ira como tal no es mala. Me encanta lo que estás diciendo. Por favor, quitémosle el mito, lo negativo al aire en este momento. Cuéntanos, ¿de qué nos A sirve la el ira, a al la ira, a la enojo? depresión, a la tristeza, todas esas emociones Ah, que son feas e incómodas. sí, Vamos, para que lo entendamos, me gusta aterrizarlo siempre con el apetito. El hambre y el exceso de hambre puede ser muy incómodo. Exceso de sed puede ser muy incómodo físicamente. Exceso de sed te lleva a una migraña, el terror, te lleva el hambre en exceso, te lleva a una desnutrición, a un cansancio, una fatiga, a una mentalmente, no, o sea, físicamente si no atiendes esas dos sensaciones, el cansancio, el ir al baño, eventualmente enfermas. Bueno, vamos a verlo igual a nivel físico. La ira y toda la línea del enojo y esa gama existe para que hagas cambios en tu vida, te da una fuerza, es un motor que te ayuda a hacer esos movimientos que normalmente en la vida diaria no tienes. Por ejemplo, dejar una relación en la cual no estás feliz, poner límites, aclarar, tomar esas acciones que son pesadas, pero gracias a la ira agarras una fuerza, un fuego y vas y tomas una acción. Entonces no significa que tomes la acción desde la ira y vayas y le toques al vecino y le rompas su coche porque estás harta, porque pone música a todo volumen. No, pero gracias a la ira te permites tener una conversación incómoda. Si tú no permites que la ira te suba, atiendes tu ira y luego vas y le dices al vecino, vas a tener la capacidad de pedirle que por favor le baje, lleguen a acuerdos, se entiendan, pero gracias a la ira tomas esa acción que normalmente pues, ay, qué incómodo tener esa conversación con el vecino, qué incómodo tener la conversación con mi pareja, con mi hijo. Entonces, no hay que tomarla, no hay que llegar a la conversación desde la ira, hay que atender primero la ira, pero entender que esa ira me da un fuego para mudarme, para poner límites, para ir y buscar ese trabajo que necesito, para hacer cambios en mi vida, para... Entonces es ese fuego que necesitamos para movernos. me encanta. La tristeza, en cambio, Carolina, nos da esa conexión profunda contigo y con los Mm, demás, ¿no? Entonces, si no te mueves solo desde la tristeza, el drama que lleva la tristeza, sino desde esa sensación de necesidad de conectar contigo a otro nivel, de sentir, de conectarte con los demás, entonces de pronto tienes lazos, vínculos muy profundos, por eso el baby blues. Baby blue. ujú. Cuando un bebé nace, muchas mujeres entran en una sensación de depresión, todas las hormonas generan esa tristeza porque es lo que hace que muchas mamás conecten con ese bebé, ¿no? Entonces, al final del día, la emoción tiene una razón, requiere Ujú. una acción. La acción no la tenemos que tomar inundados de esa emoción, porque entonces seguramente vamos a tomar las acciones incongruentes o incorrectas. Si sabemos digerir esa emoción, sacamos lo mejor de esa emoción y tomamos la acción correcta. Claro, Lo voy a aterrizar ahora a un ejemplo muy claro. Si yo tengo hambre y no sé qué hacer con mi hambre y no sé cocinar, es probable que termine comiendo en el restaurante diario, gaste más dinero y a lo mejor engorde porque no es la comida más sana. Pero si aprovecho el tener hambre y entonces me hago ese platillo que vi en Instagram el otro día, súper fácil y además sano, voy a utilizar mi hambre como un medio para nutrirme y quizás incluso bajar de peso, llegar a ese ujú, objetivo o tener más músculos y estar más guapa o lo que sea que yo elijo. Entonces mi hambre puede ser un gran factor para llevarme a un objetivo, además de llenar la barriga, quitarme el hambre, pero si solamente actúo sin la información de qué hacer con el hambre y cómo sanar esa hambre, o sea, cocinar, pues es probable que eventualmente termine diario en McDonald's y engorde o no sea la claro. persona más sana. Es lo mismo con las emociones.
Si no sabemos qué hacer con ellas, terminamos yendo a McDonald's y manejando nuestra hambre, o sea, nuestras emociones de una manera no positiva. Claro, claro que sí. Estoy aprendiendo muchísimo y lo primero Ah, que me llega el mensaje es autoconocimiento, poder sentarse a sentir cualquier emoción que esté presente. A mí, desde mi práctica, me gusta utilizar la atención plena, conciencia plena, tomar ujú. una pausa para sentir qué es lo que está pasando sin juzgar. Pero ese autoconocimiento siento que es el primer pasito para luego poder regular la emoción que se esté sintiendo o que esté presente en ese momento. Pero luego lo que tú estás diciendo es, luego podemos identificar ya desde la distancia, con mayor perspectiva, con esa emoción, qué es lo que nos está queriendo decir o cuál es su significado. Y aquí me gustaría avanzar un poquito más y preguntarte sobre la parte espiritual. Sé que también has tenido un recorrido muy profundo espiritualmente, a nivel como más místico, y a mí me encantan estos temas. Cuéntanos de qué manera integras tú la sanación emocional con la parte más profunda, que va más allá de lo físico en este momento, que podemos percibir con los sentidos, la parte más espiritual. Hoy día está muy de moda lo espiritual y lo holístico y me da gusto porque es una moda positiva, pero también cuando hay una moda nos perdemos un poco, ¿no? O sea, hay personas que están en un camino espiritual y que ya están un poco confundidos con ser ecológicos es espiritualidad, comer de manera vegetariana es ser espiritual, vestirme de blanco es ser espiritual. Y disculpa, pero no es mi perspectiva. Yo creo que un camino espiritual es aquel camino que tiene una conexión y un reconocimiento muy claro con algo más allá, ¿no? Y si el ser vegetariano te acerca a conectarte más fácil, buenísimo. Tu camino es no comer carne para ser más sensible y acercarte a ese camino. Más no aquellas personas que sí comen carne, le estoy inventando, no son espirituales. Porque entonces ya entramos nuevamente en un camino, en una en un patrón que tiene el cerebro que es juicio. ¿Por qué el cerebro enjuicia todo? Porque necesita clasificarlo. Esto es bueno, esto es malo y ya sé dónde almacenarlo. Yo creo que el camino más espiritual y la práctica más espiritual a nivel mental, intelectual, es el ayuno de juicio. Y es muy complejo porque nuestro cerebro funciona a través de un juicio constante. Entonces, bueno, eso es una práctica bien profunda porque te lleva a un proceso muy, muy, muy fuerte de crecimiento y de ver las cosas de una manera distinta. Ayuno Espérame, de juicio es espérame, un aquí te proceso. tengo que preguntar. Ayuno de juicio. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se come? El cerebro por naturaleza necesita entender las cosas para guardarlas en una caja, para almacenarlas, para que el día de mañana las uses, como un celular. A la hora que vas a guardar un número, te preguntas si eso que estás guardando es un número o un mail o una dirección en tu contacto. ¿Y cómo se llama? Para que entonces el día de mañana pongas Ixchel Martínez y te sale mi número y mi mail. Pero tuviste que hacer esa selección. Igual funciona el cerebro. Entonces, si yo estoy viendo una situación, mi cerebro necesita almacenar primero en la caja de bueno o malo. Y una vez que ya almacenamos si es bueno o malo, ya ahí adentro hay muchas cajitas, ¿no? Como muchos archivos, para que el día de mañana yo pueda sacar y decir, ¿viste lo que pasó en...? Ya, puedo utilizar esa información en el contexto adecuado. Nuestro cerebro así funciona y no puedo evitar eso. Eso es un proceso natural de la mente que nuestra rata archivadora tiene. El yo comprarme ese juicio que utiliza mi cerebro por mera organización o logística, el yo comprarme ese juicio como absoluto es el proceso más fuerte que tengo como aprendizaje humano. Mi cerebro está almacenando que esta información es buena o mala, más yo, como ser consciente, lóbulo frontal, puedo elegir que eso que aun cuando mi cerebro dice que es bueno o malo, no elijo vincularme con el concepto de almacenamiento. Esto no es ni bueno
ni es malo, es. Y grandes maestros en el camino te han enseñado y te han hablado de esto. No te compres las cosas como buenas o malas, nada es absoluto. No se trata de que no archives si es bueno y malo, porque eso no lo puedes evitar. Tu ratón archivador lo hace. Bueno, yo le digo que tenemos una ardilla de dentro ahí archivadora. Pero la realidad es que el que tú te compres ese juicio como un absoluto interno, te estás coartando la libertad. En el momento en que le ponemos etiqueta a algo, a alguien, estás guardando en una caja. Y el universo es expansión, Carolina. Nuestra mente funciona al revés. Todo lo guardo en etiquetas y cajas. Si yo quiero funcionar en una conexión y en una fluidez como el universo, que es expansión, entiendo que mi cerebro guarda en cajas, más donde almacena mi cerebro no es un absoluto. No me compro esa realidad de organización de mi cerebro como una realidad mía. Y entonces esto sucede, más no me vinculó con el juicio de mi cerebro. Porque yo no soy mi cerebro. Yo soy algo más allá que mi cerebro, que no puedo explicar. Pero cuando estoy en el observador, puedo ver a mi cerebro y puedo deslindarme de mis pensamientos como un ser independiente. Es ahí donde pienso que la psicología y la espiritualidad van de la mano, porque la psicología es la que te enseña a ver tus procesos mentales y tus procesos emocionales, y la espiritualidad es la que te enseña a ser el observador. Si te lo pongo en términos psicológicos, la mente es el yo es la voz de la anatomía, el cuerpo, las emociones, el ello, que es una voz que creamos de manera artificial, es tu autoobservador. Y aquí es donde fusionamos el camino holístico o espiritual con la psicología. Y no me voy a una creencia de cómo le llamas tú al creador. Estoy hablando de una experiencia humana donde no te compras tu realidad física como un absoluto, ni tu realidad mental como un absoluto. Eres un observador de estos procesos. No sé si lo pude aterrizar. Maravillosa explicación. Me encanta verlo así porque además lo estás haciendo muy universal de nuevo. Todos Por, tenemos esa habilidad, todos tenemos esas partes dentro de nosotros y es relevante y podemos conectar todos con ello. Y quiero aquí hacer una observación que mientras hablabas de todos estos temas, noto tu pasión por lo que estás diciendo. Estás como en estado de flow, fluir con todos estos temas y noto una gran alineación de lo que tú haces con tu sentido de propósito. Y aquí me quiero desviar un poquillo para hablar sobre propósito. ¿Cómo ah, definirías tú como profesional en tu vida, en tus relaciones interpersonales, con lo que elegiste hacer? ¿Qué significa vivir con sentido de propósito para ti? déjame nomás regresar a un punto importante que hace rato mencionaste y ya se me Claro. soltaba. O sea, tú dijiste, lo haces muy universal. Yo quiero aclarar aquí algo muy importante porque veo que la humanidad está un poco atorada. La humanidad tiende a vincular espiritualidad con un concepto, un nombre, una técnica, una práctica en específico, y al final todo eso es una manera en la que a un ser humano le conecta, pero a otro le conecta de otra manera distinta. No es, la espiritualidad no es el nombre, como le llames, o la forma en la que te conectas. Espiritualidad es esa capacidad que tienes con conectarte con el observador, y estando en este estado de ser el observador, estás conectado con algo más, que no tengo forma de describirlo con palabras y no quiero minimizarlo a algo tan pequeño como es el cerebro humano, que lo entendería y lo podría poner en palabras. Pero es entonces cuando la espiritualidad es una conexión con algo más, sin que tengamos que pelearnos por nombres, prácticas, ideologías, porque eso entonces es regresar a tener una guerra desde el ego, que es la mente, ¿no? Que es lo opuesto a la espiritualidad. Ajá, porque entonces Integral. cuando catalogamos y etiquetamos es guardar en una caja, y el universo, que es lo que siento que más puede expresar lo que es la energía creadora, pues es expansión, no es etiquetación, que es así, guardar en un cajita. Ajá. Y lo que tú me platicas. Gracias. Ajá, Una aclaración súper importante, así que gracias súper, yo por creo, ¿no? hacerla. Estamos un poco Total. perdidos en ese concepto. Ajá.
Em, Dices esta pasión. Yo creo que, yo creo que hay misiones de alma. Así ya me lo va a poner muy mafufa, No sé qué es porque mafufa, pero me encanta la palabra y ve por ahí. mafufo es como ensoñada, como no aterrizada, como volada. Me gusta, sigue, sí, sí. ¿Cuál sería esa explicación mafufa? Yo creo que sí es una misión como muy de alma que tengo muy clara desde pequeña. Hace muchos años, cuando yo era una adolescentilla, pubertilla, me tocó conocer a una bellísima gurú y en esa época me tocó que me diera mi nombre espiritual. Y entonces yo le dije, oye, gracias, qué lindo que me regales mi nombre espiritual. El nombre espiritual te lo dan porque te indica el camino de vida que te toca en esta existencia, si es que hay otras existencias. Entonces, yo le dije, ay, muchas gracias, pero mi nombre ya es suficientemente espiritual, entonces yo elijo no llamarme así. Y se rió, porque era muy chiquita, era una pedorra, y entonces se rió porque mi respuesta, en vez de que dijera, ay, wow, qué padre, mi nombre espiritual, a partir de ahora lo uso, lo honro y se acabó, pues yo le di una respuesta como muy alternativa, pero pues es que así yo pensaba, mi nombre tiene un camino espiritual y me gusta y lo honro. Sin embargo, ahí está ese nombre espiritual, que significa, me llamo Namita, que significa la que trabaja con el corazón. Ese nombre me lo da a los más o menos 16 años y con el tiempo, muchos años después, me doy cuenta que, achis, achis, pues a eso me dedico, a trabajar con el corazón de los humanos, literal. Entonces, dicen que cuando te dan un nombre espiritual es porque es el camino de vida que te toca, que es la misión de tu alma. Es un poco mafufo eso. Eh, Sin embargo, sí coincidió. Sí coincidió. Sí, efectivamente, me dedico a trabajar con el corazón de los demás. ¿Qué se Y siente? Ahí sí te puedo preguntar, ¿qué se siente en tu cuerpo tener ese sentido de propósito? Si ya nos vamos a la parte de emociones, ¿qué se siente tener satisfacción, levantarte cada día viviendo con esa pasión, con ese sentido de propósito? ¿Cómo lo describirías tú? bueno, no es tan romántico, ¿verdad? Porque al final es chamba y lo que sea. Sí siento una electricidad muy padre cuando hablo, toco y me dedico a la psicología. No a la psicología, sino a todo esto de lo que estamos hablando detrás, ¿no? Puedo arrancar mi día arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, pero en el momento en que entro en consultorio, obviamente, pues estoy ahí con el otro y entonces yo termino consultas al final del día agotada, como cualquier trabajo, si trabajara para Coca-Cola o para donde sea, pero siempre con una sensación como termino siempre muy feliz, ¿sabes? Muy cansada, pero muy feliz. Cada caso, cada día es una... Es como armar un rompecabezas, a veces muy complejo, a veces muy chiquito, pero es esa sensación como, qué padre quedó el rompecabezas, ¿no? Y en el camino, por supuesto, me puedo equivocar 200.000 veces. El camino del psicólogo, del terapeuta en su consultorio es un camino muy solitario, porque no tienes el compañero que te está diciendo, estás regando. Sí, tengo mi asesora con la que tengo mis sesiones cada 15 días y le traigo todos los casos y, ay, lo regué acá y me ayuda a corregir y me ayuda a ver puntos de vista que no veía. Pero al final del día, en general, es un trabajo que hoy, hasta hoy me gusta. A lo mejor mañana ya no, pero hoy me llena muchísimo. Es lo único que te puedo decir. O sea, sí, sí, de verdad me gusta mucho. Ay, sí, me gusta mucho el poder conocer a la gente a fondo. ¿Sabes qué, Carolina? Cada ser humano es un mundo, dicen, ¿no? Cada mente Ujú. es un mundo. Imagínate que te metes a leer ese mundo y estás compartiendo y conviviendo con su vulnerabilidad y con su dolor y sus mayores miedos y te conectas como humano. Ay, ya, ya, también he pasado cosas iguales, ¿no? Y entonces es como una sensación de intimidad muy profunda con el paciente. Aquel que cree que el psicólogo no se puede vincular con sus pacientes, no creo que sea congruente.
lo que ayuda a que me conecte con los demás es la empatía, el amor, el yo entender mis procesos y por ende poder ver al otro. Es muy humano, no es un proceso intelectual. Y Mm, muchas veces se siente en carne propia lo que te está platicando el otro. Sí se logran activar las neuronas espejo. claro, claro. Entonces, Y desde ese punto de vista, tú estás lidiando con personas que en muchas ocasiones te traen situaciones difíciles, complejas, dolorosas. Y si claro. tienes esta situación de neuronas espejo, es decir, tú alcanzas a vivenciar, a experimentar, a sentir lo que el otro, lo que tu paciente está sintiendo, ¿cómo manejas tú eso como un trabajo? Estás diciendo, es mi chamba, ¿no? ¿Y cómo te motivas diariamente a seguir todos los días a pesar del cansancio, a pesar de lo complejo que pueda ser ese proceso? ¿Cómo te motivas tú y cómo manejas, cómo lidias tú con esas emociones presentes en tu ser cuando realmente le pertenecen a la otra persona? Yo siempre me he preguntado, ¿cómo hace un psicólogo para manejar? Porque es que a mí vienen y me cuentan problemas y lloro y luego me quedo yo con la tristeza, con la emoción presente. Todos me preguntan algo similar y yo no lo vivo así, pero bueno, ahorita lo pusiste más claro. A ver, mira, todos me preguntan, ¿cómo le haces para al final del día no quedarte con lo que tus pacientes? Y entonces voy a regresar al hambre. ¿Qué pasa cuando invitas a 15 invitados a tu casa y hay un momento en que todos tienen hambre y van a cenar y comen y se van satisfechos y lo que sea? Y cuando se van, tú no tienes que lidiar con el hambre que se quedó ahí estacionada en las paredes, ¿no? Ni tienes que lidiar con la pesadez de el mal humor que tenían minutos antes porque no habían comido. No, ¿verdad? Ah, bueno, pues es muy parecido. Yo creo que eh, algo que yo he aprendido a nivel personal, y digo, a veces lo puedo lograr y a veces no, porque al final soy humano, y es a donde llevo a mis pacientes, es a sentirse cómodos sintiendo. Esa es la gran frase. No se trata de no sentir, se trata de aprender a sentirte cómodo, estar en tu centro, estar en tu paz, a pesar de que estás sintiendo dolor, tristeza, enojo. Y entonces ya la emoción no te estorba. O sea, tú hoy día, digamos que ahorita no has comido y tienes hambre, pero no porque tienes hambre, ya estás fuera de tu centro y ya estás pensando en una hamburguesa en vez de estar en la sesión o en el podcast. Entonces, es lo mismo, así como has aprendido a sentirte cómoda con ganas de ir al baño, pero no estás muriendo, ¿no? Simplemente pones en pausa. Bueno, pues es lo mismo con las emociones. Entonces, sí, cuando es una emoción de alguien más, la siento, pero así como llega, se va. No se queda y no me abruma, nada más me inunda un poco, un poco. Cuando son mis emociones, muchas veces me inundan y ese es mi trabajo personal de dejarlas ir. Entonces, al final del día, termino muy cansada, pero mi cansancio no es emocional, es un cansancio muy físico y muy mental. No, más bien muy mental. O sea, termino agotada, no tengo ganas de platicar con nadie, ya, adiós. Pero eso sí, cada 3 meses o 4 necesito un despeje donde el cansancio emocional se acumuló y ahí sí necesito por unos días desconectarme, que es el tipo de cansancio que le da a todas las personas que tienen un trabajo donde se requiere empatía. Las enfermeras, los cuidadores de gente de la tercera edad, los que trabajan en orfanatorios, en hospitales psiquiátricos, generalmente cada 3 meses o 4 necesitan darse un break de una semana mental para... Y eso es lo que hago, pero no amanezco o me voy a dormir con la sensación de incomodidad por mi trabajo, ¿no? Aun cuando escucho historias fuertes, lejos de quedarme agobiada, pues simplemente me da gusto el tener las herramientas para poder ayudar el caso, ¿no? Entonces es una sensación de, bueno que estamos apoyando en este proceso que está tan duro, ¿no? Claro, qué lindo. Ay, me encanta todo lo que estás compartiendo, la cantidad de Gracias. herramientas que compartiste con nosotros y que Mm. pones en práctica con todos tus pacientes, con tus amigos, con quienes te conocemos. Quisiera para cerrar hacerte algunas preguntas rápidas. Entonces, serie de preguntas veloces, Ay, Dios, ¿vale? ¿Lista? dime. Ok. Sí, Eh, no. para cumplir tu propósito, ¿qué superpoder
te gustaría tener? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Leer la mente de los demás. Leer la mente de los demás. Excelente. Ok. Un elemento que yo encontraría en tu mesa de noche. Tapones de oído. Un Soy libro. hipersensible Ay, yo igual, yo al soy oídos. igual. Tengo así como muchos. Bueno, un libro que regalas o recomiendas con frecuencia. Ay, no. Está muy complicado, me la paso recomendando libros a diario, 4 o 5 al día. Es muy complicado. No. Ay, no, es que depende de cada persona. Dime uno que recomendaste, como la última vez que recomendaste un A libro. ver, un libro que es muy sencillo para que la gente se acerque a los perfiles psicológicos y a la herida de la infancia. Y es como muy básico, el de las 5 heridas que no te dejan ser tú mismo. Es un libro como un cuadernillo rápido, pero que te da mucha, para aquella persona que está empezando un poco a entender el mundo de la psicología y la herida de la infancia, cómo se vincula y cómo se ve en tu cuerpo la herida de la infancia. Ese es un libro que es como de cajón práctico para cualquiera que no estudia psicología. Tiene varias cosas medio mafufas, sobre todo el principio como explica, que pone un poco las emociones un poco a nivel holístico, porque todavía hace 10 años se veían las emociones como muy mágicas, espirituales, y no lo son, son procesos físicos, pero la información que viene después para entender los perfiles dentro de cada herida. Es un libro como muy, es como el principito, digamos, ¿no? Un libro básico para cualquiera. Excelente, excelente recomendación. Ok, ¿perros o gatos? Gato. ¿Audiolibro o libro físico? Yo, audiolibros, soy extremadamente auditiva, pero no todo el mundo. Yo, Ok. cuando descubrí los audiolibros, yo me como a veces 10 15 libros al año, así Oh, para que. buenísimo. Ujú. ¿Eres una persona de montaña, lago, desierto o playa? Vivo en la playa, soy una persona de montaña. Mm. ¿Tu desayuno favorito incluye un elemento? ¿Cuál sería? Huevitos. Amo los Huevito. huevitos. Excelente. Huevito baba estrellado, huevito con pancito y aguacate, huevito revuelto, huevito. Huevito, excelente. 5 días a la semana como huevos, me encanta. Ok, ¿prefieres dulce, salado o picante? O picosito, como Dulce, dulce. dulce. Ok. Algo por lo que sientes gratitud en este instante presente. Ay, la energía que me genera estar contigo. Ay, qué lindo, qué lindo. Ay, sí, por supuesto. Es que te adoro, no es broma. Ay, qué Estoy bien hermosa. Y yo a contenta. ti. Me encanta. Sí. Te quiero agradecer de verdad por este espacio, por lo que nos compartes, por la manera. Ahora ya se dieron cuenta, ¿no? La manera tan, me gusta esta expresión, masticadita, que nos Ah, explica Excel, los conceptos, la manera de abordar emociones, la manera de sanar, de relacionarnos con nosotros mismos y a partir de ahí con otras personas. Así que gracias y quiero por favor invitarte a que compartas con nosotros la manera de ponernos en contacto contigo. Si alguien quiere conocer más sobre tu trabajo, si alguien en este momento está sintiendo la conexión que yo sentí cuando conocí a Excel y quiere levantar la mano y decir, Excel, me encantaría trabajar contigo, conocer más sobre lo que tú haces, ¿cómo podemos encontrar? claro, pues es muy fácil. Psicóloga Ixchel Martínez. Así me encuentran en Facebook y en Instagram. Tengo ahorita mis redes paradas hace 2 meses, pero siempre he sido muy proactiva y estoy haciendo un cambio. Pero bueno, igual leo todos los mensajes que me mandan ahí y a través de esas redes pues ya me pueden contactar y les mando mi teléfono. Creo que es fácil, ¿no? Así muy orgánico. Psicóloga Ixchel Martínez, mi nombre, no hay Perfecto. pierde. Y también vamos Ujú. a ponerlo en los comentarios para que las personas te encuentren. Ixchel, Gracias. muchísimas gracias de nuevo. Te deseo lo mejor hoy, siempre, que sigas brillando tu luz y compartiendo esa hermosa sonrisa que tienes y ayudándonos a conectarnos con nosotros mismos, con nuestras emociones, a entenderlas, procesarlas y a darnos cuenta de que hacen parte fundamental de nuestra humanidad. Así que gracias y un beso enorme. Nos vemos pronto. Yo te quiero decir algo. Por Yo te favor. admiro en tantas áreas y el que tú elijas tener una cita conmigo en la cual te interesas en mí y que hables así de bonito, es un gran regalo, Carolina, porque no tienes una idea cuántas cosas admiro de ti
en No, tantos aspectos y que elijas voltearme a ver a mí es como mielecita para el corazón. O sea, de verdad, gracias, se siente muy lindo. qué Gracias por cómo me ves, hermosa. amiga. Muchas gracias. Mielecita para el corazón es lo más lindo que he escuchado en todo el día, toda la semana. Es Qué neta, es neta, es neta, es hermosa. neta. Gracias, gracias, gracias por todo, por tu luz. Mm, Y bueno, adelante y de pronto podemos tener una parte 2 en el futuro, mm. continuando con la conversación sobre emociones y sobre nuestras trayectorias personales y lo que nos ha hecho enriquecer. Así que gracias. Luego yo te entrevisto a ti. Ah, no, yo encantada. Aquí. Va, va. Va. Bueno, cuídate mucho, Hermosas. corazón. Bueno, los dejamos y nos vemos en la próxima oportunidad. Gracias por Adiós a escuchar. todos. Bye, bye. Bye.